Abramos nuestras Biblias en Segunda de Timoteo y vamos a hablar de un tópico que es muy interesante, como es todo en la palabra de Dios, pero que en alguna oportunidad no lo he traído, tal vez no lo he traído así como lo voy a traer en esta mañana o en esta oportunidad. Y quiero pues de que prestemos atención, así yo sé que ustedes lo hacen, no tengo que decir todo esto, pero yo sé que ustedes prestan atención, mis hermanos. Pero sí espero pues de que esta palabra pueda ser de revelación a cada uno de nosotros, y muchos de nosotros ya lo debemos conocer porque esto es lo que venimos predicando y enseñando en la nueva vida en Cristo. Vamos a leer nuestro texto. Nos vamos a concentrar en dos versículos, el cual nos va a servir de base para traer esta meditación. Y vamos a leer la palabra del Señor en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Rey, por esta oportunidad, mi Dios, de meditar en tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Presente aquí donde estamos, Señor, llevando tu palabra. Y presente, Señor, ahí donde están mis hermanos en sus casas. Padre, por tu omnisciencia, por tu omnipotencia y tu omnipresencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos das la sabiduría, la unción, la inteligencia espiritual para enseñar tu palabra, para predicarla, para escucharla y discernirla, Señor, y ponerla por obra. Para que este mundo pueda conocerte a ti, Señor, por medio de nuestro testimonio. Gracias, mi Dios, por la obra que tú ya has hecho, porque tu obra es completa y perfecta en nosotros. Y gracias, Señor, que tú nos das todo lo necesario para que podamos ponerla por obra. Gracias, mi Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Entonces, lo que quiero traer en esta oportunidad, mis hermanos, es de no realmente, al darle el nombre el título de esta meditación, de no necesariamente enfatizar, ¿cómo se llama?, doctrina. Porque de alguna forma la palabra doctrina, eso es como yo lo puedo percibir, y no sé si ustedes lo pueden percibir de esa forma. Cuando hablamos de doctrina, a medio que estamos asociando la doctrina con legalismo y que nos concentramos en ciertas posiciones de la Biblia y uno se convierte en legalista o algo así, o duro de corazón, o pensamos de que la palabra doctrina no le hemos dado la propia interpretación, y por ello tendemos a no decir mucho acerca de ello. Pero en realidad la palabra doctrina simplemente significa enseñanza o instrucción. Entonces, lo que vamos a hacer, mis hermanos, en esta oportunidad es ver qué es lo que la palabra del Señor dice referente a esta palabra. Pero ¿qué es en realidad cuando hablamos de sana doctrina? ¿Qué es lo que se está refiriendo a sana doctrina? Porque en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo a nivel mundial, yo diría que todas las iglesias y todas las denominaciones se enfatiza y de alguna forma hablan acerca de la sana doctrina. Y enfatizan que esa es la posición que debemos
enseñar y conocer la sana doctrina y que debemos vivir la sana doctrina. Se habla de la sana doctrina, pero dentro del cuerpo de Cristo, de una denominación a la otra, ambos predicando y enseñando de la sana doctrina, pero hay diferencia entre ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene la sana doctrina? Entonces, y debido a esta, pues, interpretaciones, es que en este momento en la Iglesia de Cristo, en el mundo, a nivel mundial, pues hay tantas denominaciones, es una estima de alrededor de 30,000 denominaciones en el mundo. Entonces, y muchos de ellos claman pues de tener la sana doctrina. Entonces, pero lo importante, mis hermanos, de que la doctrina, como dije anteriormente, es básicamente la enseñanza o instrucción de la palabra de Dios. Entonces, yo he definido qué es lo que realmente doctrina acá es. Y dice, es la codificación de enseñanzas o instrucciones que determina una posición que proviene de verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que es doctrina, es simplemente enseñanza o instrucción. En realidad, la palabra doctrina no tiene nada de malo. Entonces, es enseñanza o instrucción. Ahora, cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de una buena enseñanza, de una enseñanza saludable que produce fruto en la vida de los que lo creen. Entonces, básicamente, eso es. Pero debido a la percepción, a la interpretación que diferentes denominaciones hay en el mundo, entonces muchos se apropian de esta palabra y dicen, nosotros estamos predicando la sana doctrina. Y lo mismo podríamos decir nosotros, mis hermanos, porque decimos que estamos hablando y enseñando la sana doctrina. Pero cuando hablamos de esto, ¿a qué realmente se refiere la palabra? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el que decide qué es la sana doctrina? Entonces, eso es lo que quisiéramos meditar en esto, y esto lo encontramos pues en este libro. Y es algo muy especial porque aquí Pablo, en su carta a Timoteo, a este pastor nuevo, joven, que está en Efesios, pues le habla y enfatiza. Y es tan interesante porque a estos hermanos, en este caso Timoteo y Tito, también son discípulos de nuestro Señor Jesús, ambos pastores de diferentes congregaciones. Y justamente en estos dos libros, o en estas dos epístolas, Pablo enfatiza mucho acerca de esto, de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a ellos les instruida que ellos realmente deben traer la enseñanza y las instrucciones al pueblo de Dios que ellos están pastoreando. Dice, esa sana doctrina, una doctrina que es buena, una enseñanza que es buena, instrucción que es buena. Entonces, veo de que es el énfasis de que Pablo está poniendo en este momento a Timoteo. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué tan importante es tener una sana doctrina? Yo diría de que es tremendamente importante, es sumamente importante. Y yo veo de que Pablo también piensa lo mismo, porque él es el que tiene la revelación. Bueno, no solamente él, pero el principal es el que enfatiza mucho en esto de las enseñanzas, y él enfatiza. Y mire, vamos a leer unos versículos en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? O que no enseñen, o que no den instrucciones, que no traigan otras enseñanzas. Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe.
Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Algo importante, y es por ello de que Pablo enfatiza en esto de la enseñanza. Y por eso digo que cuando utilizamos doctrina no tengamos la mala o la negativa interpretación de que es algo malo doctrina. No, es positivo, es bueno. Y esto es lo que produce la sana doctrina. ¿Qué es lo que produce la sana doctrina? Es amor que es nacido de un corazón limpio y que produce una buena conciencia y una fe no fingida. Cuando está propiamente enseñado, y esto lo vamos a ver en un momento a qué se refiere Pablo, esto es lo que produce la sana doctrina. Y yo pienso de que toda congregación y todo pastor que predica la palabra está en su corazón de traer esto, el resultado de los hermanos que están en sus congregaciones, de producir esto, de vivir la palabra. Todos pienso de que tenemos esta buena intención en nuestro corazón. Es muy posible de que hay algunos que tal vez tengan otros motivos, pero siento de que ese es el llamado de pastor o de maestro o de evangelista de que Cristo realmente, a través de Cristo, se puedan manifestar los frutos de nuestra salvación, el fruto del Espíritu. Entonces, como estaba diciendo aquí Pablo en el versículo 5 de Primera de Timoteo, dice, y de buena conciencia y de fe no fingida, verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, Pablo, para él, que la iglesia está siendo formada en estos años, para él es importante de que se pongan los propios fundamentos de la doctrina, de la sana doctrina, para que la iglesia pueda crecer en esos fundamentos. Entonces, es importante la sana doctrina. Nuevamente, Timoteo dice, Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sabemos de que Timoteo fue un discípulo de Pablo y Pablo se encargó de discipularlo y de enseñarlo a él lo que él recibió de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta sana doctrina tiene que ver con la revelación que recibió Pablo y transmitido a Timoteo y lo mismo a Tito. Dice en 2 de Timoteo en el capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, en Tito, el capítulo 1, versículo 7, dice en adelante, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. ¿Okay? Palabra fiel, esto también está en la misma línea, sana doctrina, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces vemos, mis hermanos, la importancia que hay de tener una sana doctrina.
En el capítulo 2 de Tito, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el versículo 7 de mismo Tito, en el capítulo 2 de Tito, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, vemos aquí de la importancia que Pablo pone a la enseñanza de la palabra. Y la traducción es sana doctrina, o sea, una buena enseñanza que está de acuerdo a lo que Pablo está enseñando. Estos solamente son algunos versículos que yo he tomado. Hay muchos más, por supuesto. Pero miren, algo interesante cuando estamos hablando de esto y decimos de la sana doctrina y de la instrucción que da Pablo a Timoteo y a Tito, de que haga lo mismo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo a Pablo cuando dice sana doctrina? Si es que en realidad es tan importante. Entonces, cuando regresamos a nuestro texto, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13, vamos a leer nuevamente esa línea que dice, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras, de la sana doctrina, que de mí oísteis. Aquí, esto es algo muy importante. Retén la forma. ¿Qué forma? No puede ser de cualquier forma. Tiene que tener una base. Y Pablo enfatiza, dice, de lo que tú recibiste de mí. Entonces, Pablo enfatiza acerca de la sana doctrina, que tiene que ser de acuerdo a lo que Pablo le enseñó a Timoteo y a Tito, y a lo que enseña a las iglesias donde él visita, y las iglesias que él empieza, de acuerdo a la forma que él ha recibido de Jesús mismo. ¿Ok? Miren, esto ya lo hemos visto en otra oportunidad, pero miren, vayamos a Gálatas. No lo tengo en mis notas acá, pero esto siento de compartir, que ya lo hemos hecho de todas maneras, pero quiero enfatizar. Gálatas en el capítulo 1, empezando el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o mejor dicho, esta sana doctrina, o esta enseñanza, o estas instrucciones, anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguías sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo de mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él nos está diciendo acá de que él personalmente recibió instrucciones de nuestro Señor Jesucristo acerca de esta doctrina, acerca de esta sana doctrina, acerca del Evangelio. Y eso no quiere decir de que el resto de los apóstoles no lo recibieron. No, también lo hemos hablado de esto. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se apareció después de su resurrección en este cuarto donde estaban los discípulos, los apóstoles, temerosos de que algo les sucediera porque habían crucificado al Señor Jesús y ellos tampoco no sabían, no se acordaban de lo que el Señor le había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día? Dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, empezando el versículo 48, creo que está del 42, por ahí, dice de que Él se presentó ante ellos y les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender las Escrituras, que Él tenía que pasar todas estas cosas para que ellos entendieran. Y yo pienso, mis hermanos, que los apóstoles también recibieron todas estas instrucciones. Es más, nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos por 40 días. Bueno, no todo el tiempo 40 días, pero en muchas ocasiones Él estuvo, después de su resurrección, estuvo con los apóstoles por 40 días. Muchos de esos 40 días con ellos, instruyéndoles y enseñándoles esta palabra de Dios, que la cual después de años lo recibe Pablo en su conversión. Entonces, está hablando aquí, Pablo le dice a Timoteo, en nuestro texto principal, dice, retén la forma. ¿Qué forma? La forma que yo recibí de Jesús. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya está crucificado en este momento que se encuentra con Pablo. Ha resucitado, Él está sentado a la diestra de la iglesia y ya empezó, y hay muchos convertidos que están llegando al reino de Dios, judíos y gentiles. Bueno, empezaron con los judíos, pero ahora hay gentiles llegando, y ahora con el llamado de Pablo al reino de Dios, ahora Dios le da especial instrucción para que Él sea un mensajero hacia los gentiles. Entonces dice Pablo, leamos nuevamente nuestro texto, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. ¿Ok? Que de mí oísteis. O sea que es de acuerdo a lo que Pablo le ha dado instrucciones. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Esto es muy importante también. Voy a hablar acerca de la fe y amor un momento, pero dice que es en Cristo Jesús. La forma de las palabras de la sana doctrina que tú escuchaste de mí, le dice a Timoteo, que es en Cristo Jesús. Este es el lenguaje que utiliza Pablo para comunicar el Evangelio. Y yo he estado meditando en esto, mis hermanos, porque también ya lo hemos estudiado, hemos mencionado muchas veces esto, acerca de esta, podríamos decir, firma que tiene Pablo en su comunicación del Evangelio, que él es el que utiliza más que cualquier otro, ¿cómo se llama?, discípulo o escritor o autor de la Biblia, este nombre de en Cristo Jesús. Y cuando nos ponemos a analizar esta palabra de que en Cristo Jesús, encierra una inmensidad. En realidad, yo le voy a decir esto, me desperté con este pensamiento, y no sé si era el Espíritu Santo o era mi mente, pero cuando Pablo dice en Cristo Jesús, y lo vamos a ver en un momento, que no solamente habla acerca de en Cristo Jesús, hay mucho más. Cuando dice en Cristo Jesús, está hablando toda la palabra. ¿Por qué?
en Cristo Jesús es toda la palabra. Porque la palabra en Cristo Jesús es un resumen de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Un resumen de la obra redentora. Un resumen de la palabra de Dios, porque la Biblia es un manual, instrucción de Dios, es el plan de Dios para la humanidad. Y este libro, el centro de este libro, como lo hemos estudiado ya muchas veces, el centro de la palabra de Dios está en Cristo. Y hemos dicho de que en cada página de la palabra de Dios, de una forma u otra, Cristo está representado, en sombra o tipo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Y el centro del ministerio de la palabra de Dios es su muerte y su resurrección. Y hemos dicho de que la cruz donde nuestro Señor Jesucristo murió es la bisagra de la humanidad, en donde lo viejo terminó y lo nuevo empezó. Y la situación es de que cuando Pablo enseña esto, a esto es lo que se refiere cuando dice en Cristo Jesús. Pero el resumen de la palabra en Cristo Jesús abarca toda la palabra de Dios. Y es por ello de que enfatizamos mucho en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nos está llevando tanto tiempo, y eso que no estamos estudiando en mayor profundidad de todo lo que implica la obra redentora. Estamos tratando de abarcar lo más posible, pero se dan cuenta ustedes que estamos hablando acerca de la obra redentora y lo estamos poniendo en partes, porque no nos alcanza ponerlo todo en un solo vídeo o audio. Entonces, esto es lo que Pablo se refiere cuando habla en Cristo Jesús. O sea, toda la obra redentora, porque a donde él va, cuando él dice aquí, por ejemplo, de que retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, dice, en la fe y amor, que es, si no diría en Cristo Jesús, él tendría que empezar a decir, por esta razón vino nuestro Señor Jesucristo. Él fue predicado y profetizado en el Antiguo Testamento de que padeció bajo Poncio Pilatos y fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al Hades y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y empezamos a tener, y es por ello, y esta es la razón, escuchen, y esta es la razón por lo que se han creado en la historia de la iglesia cristiana, se han creado credos. ¿Para qué? Para reunir toda la esencia del significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque había muchas herejías y fábulas que existen hasta el día de hoy en la iglesia de Cristo. Entonces se crean estos credos para centrar el significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está utilizando esta palabra de en Cristo Jesús para resumir todo lo que Jesús ha hecho, darnos a entender del significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que para qué Él se hizo carne, para qué Él sufrió, para qué Él padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, para qué, y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y para no decir todas esas cosas, Pablo dice, en Cristo Jesús. En otras palabras, la obra redentora
de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que Pablo le está dando las instrucciones a Timoteo y a Tito en Cristo Jesús. Entonces, ¿pero qué es lo que produce? Mire, y esto es lo que dice, en la fe y amor. Nuevamente voy a leer este versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor. Escuchen, ¿qué es? ¿Ok? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta fe y amor no es cualquier fe y amor. No es ninguna otra fe y amor. Es la fe y amor en Cristo Jesús. Y otro pasaje que quisiera que vayamos nuevamente, que no lo tengo en mis notas acá, pero nuevamente en Gálatas, que lo hemos meditado últimamente en los estudios bíblicos. Porque le voy a decir, mis hermanos, no hay fe y amor que nosotros podamos tener o ser parte de nuestra identidad. No hay otra fe y amor que no sea en Cristo Jesús. Porque esta es la fe y el amor que nosotros somos y tenemos en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no podemos tener esta fe. No podemos tener esta fe que puede ser capaz de creer lo imposible. No podemos tener este amor que puede ser capaz de amar a nuestros enemigos hasta la muerte y orar por ellos y bendecirlos si es que nos maldicen. Porque si tuviéramos nuestra propia fe humana, nuestra propia fe natural y el propio amor filial en la cual nosotros vivíamos cuando estábamos en Cristo, este tipo de atributos o podríamos decir virtudes que uno tiene, no son capaces de cumplir la palabra de Dios, pero sí en Cristo Jesús lo podemos. Y lo hemos leído muchas veces en el capítulo 3 de Gálatas. Dice en el versículo 23 en adelante, pero antes que viniese la fe, antes que viniese la fe, hablando de nuestro Señor Jesucristo, estábamos confinados a la ley. Esto es el pueblo de Israel. Es importante de anotar eso y de saber. Los gentiles no estaban confinados bajo la ley. Está hablando aquí Pablo de los judíos. Estábamos confinados a la ley, encerrados para aquella fe que iba de ser revelada. O sea, había una fe que tenía que ser revelada. Por el momento ellos estaban confinados a la ley, bajo la ley. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Y yo le he puesto en mi Biblia para llevarnos a la fe. O sea, en Cristo recién pueden los judíos, aquí hasta este versículo, tener esta fe que no tenían antes, porque Cristo no había sido manifestado todavía. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta fe que está hablando es la fe de Jesucristo que es en Cristo Jesús. Versículo 25, pero venida la fe, en otras palabras, solamente cuando viene Jesús dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley o bajo el ayo. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nuevamente, en Cristo Jesús. Usted póngase a pensar, cada vez que dice en Cristo Jesús, está hablando de todo lo que Él ha hecho. Todo lo que, y más de lo que yo he podido hablar hace unos minutos. Mucho más que esto. Todo esto está reunido en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 26, pues todos sois hijos. Ahora todos somos hijos. Aquí es donde nosotros entramos. Hasta el versículo 25 eran los judíos porque ellos son los que estaban en la ley. Pero ahora
en el versículo 25, dice, pues todos sois hijos de Dios, somos hijos de Dios. No sé si tenga que detenerme aquí en este momento, porque aquí dicen, todos son hijos e hijas, no dice hijos e hijas, dicen hijos, es masculino. ¿Por qué? Porque todos estamos en Cristo. Y luego en el versículo 27 continúa diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados, aquí es judíos y gentiles, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hemos sido revestidos de esta nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora sabemos quiénes somos. Ya no hay, luego dice en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuevamente ahí en Cristo, ¿en qué? En su obra redentora, que fue completa y perfecta para todos aquellos los que creen, ya sea judíos o gentiles. Entonces, cuando Pablo dice aquí en nuestro texto de que retén esta forma de esta sana palabra o doctrina que oísteis de mí, en la fe y amor no está hablando de ninguna otra fe, sino la fe que es en Jesucristo. Esta fe sobrenatural, esta fe que es capaz de ver montañas moverse. Porque esto es nuestra identidad y esto es nuestra herencia, que hemos recibido este amor divino de Dios y que Él por medio de Jesucristo nos ha hecho participantes de esa naturaleza divina que Él es. Y por medio de esto nos ha dado su herencia. Esto lo vamos a ver en un momento. Pero es importante, mis hermanos, de que lo tengamos en cuenta. Por eso es de que Pablo dice esta forma de la sana doctrina. Y la situación es de que cuando hablamos de sana doctrina, solamente es en Cristo Jesús. Y lo triste es de que muchas congregaciones en el cuerpo de Cristo no predican esto, no enseñan esto en Cristo Jesús. Estamos trayendo muchas congregaciones, tal vez traen evangelios seculares. Yo los llamo seculares porque cuando usted se pone a escuchar, usted no menciona nada de lo que Cristo ha hecho. No menciona nada de lo que Cristo, el significado de su obra y quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Muchas iglesias tienen a sus rebaños, a sus congregaciones, esperando por algo que va a ocurrir en el futuro. Y a todos los tienen en expectativa de recibir algo. Y siempre están buscando algo, esperar algo de Dios, en vez de decir, mira, la obra de nuestro Señor Jesucristo ya ha sido hecha hace 2000 años y tú eres heredero de todo lo que Él ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora eres tú quien puedes tomar esta palabra y apropiarte de ella y empezar a vivir esta verdad de la palabra de Dios. Tito enseña esta sana doctrina. No tengas a tus congregaciones esperando para que Dios haga algo. Oh Señor, ten misericordia de mí. Oh Señor, ayúdame. Señor, no, el Señor ya nos ha dado absolutamente todo en su Hijo. Todo lo que necesitamos. No tenemos que esperar nada, simplemente ir y manifestar lo que hemos recibido. Y lo hacemos en esta fe y en este amor, porque la fe obra por amor. Y todo esto es sobrenatural, no es natural de nosotros. Nosotros ahora lo recibimos porque somos sus hijos, herederos de sus promesas y de su promesa. Entonces, la importancia que da Pablo a esto de las sanas enseñanzas e instrucciones es fundamental.
Entonces vemos por qué es importante Pablo de enfatizar en la sana doctrina o en la sana enseñanza. Miren, en Cristo Jesús solamente es un ejemplo de la obra redentora. En Romanos dice, vamos a leer algunos versículos que dice en Cristo Jesús. En Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿A qué se está refiriendo? De la obra completa que Él ha hecho. La situación es de que cuando muchas personas, esto me pasaba a mí, que simplemente leía en Cristo Jesús, no había sido revelada en mi espíritu todavía todo esto, toda la inmensidad de bendición y de conocimiento y de revelación que hay atrás de estas palabras en Cristo Jesús. Hay un océano lleno de cosas atrás de estas palabras. Pero Pablo no puede estar diciendo todo este océano porque le tomaría mucho tiempo, simplemente le dice en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Señor, ¿a qué te refieres cuando dice en Cristo Jesús? Y esto es lo que estamos enseñando y predicando aquí, mis hermanos. Porque este es nuestro énfasis, lo que Jesús ha hecho, porque Él es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de la palabra. Dice, no hay ninguna condenación. Mire, y hay cientos de estas referencias en el Nuevo Testamento solamente. ¿Ok? No solamente de Pablo, pero también está en los evangelios. También lo dice Pedro, también lo dice Juan, también lo dice Santiago. Pero lo dice no necesariamente en Cristo Jesús, pero hay otras palabras que también significan lo mismo. Entonces Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en esa obra que Él ha hecho. Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. ¿Se dan cuenta? Santificados en Cristo, en todo lo que Él ha hecho. Es imposible decir toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente aquí Pablo está resumiendo en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, escuche, en cualquier lugar, esto envuelve todo el mundo. En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. No solamente Dios de los judíos, pero también de los gentiles, porque ahora ya no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Miren, Efesios está lleno de estas palabras de Pablo. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Solamente en Cristo, santos y fieles en Cristo. Usted, cada vez que menciono Cristo, usted acuérdense, imagínense el océano de conocimiento y de revelación que hay atrás de estas palabras. En el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Señor de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se da cuenta? Pero, y de esto en Cristo hay más de 60 que yo he podido estar revisando cuando Pablo y los otros apóstoles, autores hablan del significado de esto en Cristo. No lo puedo citar todos acá, hay muchos, pero también hay esto en Él. ¿En quién? Es lo mismo. Dice en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En Él, o sea,
no solamente en Cristo Jesús, eso es un resumen, pero también es en Él. Cuando usted encuentre esta palabra, en Él, acuérdese de esto, de todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para usted, para que usted viva con en la plenitud de Dios. También está en Efesios 1:7, dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Todo lo que Él ha hecho por medio de su obra. Todo eso es para usted, para nosotros, sus hijos, los que creemos en Él. Esto es maravilloso de poder verlo. También dice por medio de Cristo. Es lo mismo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Este lenguaje que trae Pablo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice por Él o por medio de Él. Esto es lo mismo que en Cristo. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No solamente salvo de que cuando nos muramos y cuando nos vayamos al cielo y estar por siempre con el Señor. No necesariamente se refiere eso sí, pero no solo eso, es todo lo que Dios ha hecho por medio de su obra para nosotros. Salvación es eso, implica todas esas cosas, todas esas bendiciones, todas esas cosas que Él nos da a nosotros por ser sus hijos ahora por medio de Jesucristo. Y también dice, ¿por quién? O por medio de quién. Es lo mismo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El versículo que vimos la semana pasada. ¿Por quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta? Este por quién también encierra todas estas promesas y todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. También habla por Él mismo, también dice. En Hebreos 1:13 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Por sí mismo. Todo esto también encierra lo mismo. También Pablo utiliza esto de quién en Colosenses 2:19, en virtud de quién todo el cuerpo se nutre o se va nutriendo. ¿Por quién? También es lo mismo, el mismo significado. También dice por su sangre, Hebreos 9:12, Él fue al lugar santísimo por su sangre, por medio de su sangre. Ahora, también la palabra que utiliza Pablo es de Cristo. En 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Este amor que hemos recibido, este amor agape, este amor selfless es en inglés. Un amor que no busca lo suyo, pero es el amor de Dios, el amor agape, que nos permite vivir esta vida de acuerdo a la palabra de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo vivió. También habla la palabra del Señor, dice de Él. Cuando dice de Él, hace lo mismo. En 1 de Juan 2:27 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Cuando el Señor empezó a compartir con sus discípulos acerca de lo que Él tenía que pasar para que se cumplan todas las profecías. También con Cristo, Romanos 6:8, si hemos muerto con Cristo, ¿se dan cuenta?
Todo esto implica también estar en Cristo Jesús. Y también dice con Él. En Efesios 2:5, Él nos dio vida juntamente con Él o con Cristo. Romanos 6:4, fuimos sepultados con Él. Todas estas, y podemos continuar, mis hermanos. Podemos continuar con todas estas riquezas, pero lo importante es esto, de que Pablo está hablando de esto, de la sana doctrina, de la sana enseñanza, que es en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho. La sana enseñanza, que es basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra sana doctrina aparte de esto. Ahora, el versículo 14, este es el versículo 1 de nuestro texto, de 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 13 hemos leído, y dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Todo lo que ha obtenido, todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo o en Jesucristo o por Él o por quien es nuestro Señor, no puede ser realizado si es que no es por medio también del Espíritu Santo. Porque es por medio de Jesucristo, es porque en Cristo, como leímos ahí en Gálatas, en el capítulo 3, que nos ha hecho herederos de la promesa, y esta promesa es del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a ser el que opera a través de nosotros para que se cumpla lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Porque si no, lo que ha hecho Jesucristo se queda en el aire, y si es que no nacemos de nuevo, si es que no somos una nueva creación, y es por ello que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es importante, y de conocerla y saberla, porque en nuestro nuevo nacimiento morimos y vivimos nuevamente a una nueva vida, y esta nueva vida es en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, que también, como dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo es un consolador y el Espíritu Santo también es consolador. O sea que es por medio del Espíritu Santo. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. O sea, todas las promesas que Dios ha hecho. Y es por hecho que nos ha hecho participantes, herederos y coherederos con Cristo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir Gálatas. Porque somos hijos, porque ahora somos hijos, porque solamente los hijos reciben la herencia de la promesa de los padres. Entonces ahora, porque todos somos en Cristo Jesús, hijos de Dios, hemos recibido esa herencia del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en este templo. Este es el nuevo templo de Dios. El nuevo templo de Dios en conjunto de su iglesia de Cristo a nivel mundial y individualmente. Ahora somos herederos de esa promesa que le fue hecho a Abraham, que por medio de Jesucristo íbamos a ser herederos de esa promesa. Y la visión y la promesa que le dio a Dios a Abraham es de que le dijo, mira, anda afuera y mira la constelación del cielo, así va a ser tu descendencia, al igual que las arenas en el mar. Y está hablando de nosotros porque tiene que ser de esa forma por medio de Jesucristo para que haya tanta descendencia, en este caso por la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que la descendencia de Abraham no solamente es Israel por medio de la carne, no, es
todos los que creen en Jesucristo, ya sean judíos y gentiles, y es por ello que así es de la magnitud de la cantidad de estrellas que hay en el firmamento, porque la cantidad de cristianos que en este día hay en el mundo obviamente cada vez está avanzando y creciendo cada vez más. Mi perspectiva, mis hermanos, acerca del reino de Dios no es que estamos en decadencia, al contrario, vamos avanzando con poder, porque la palabra del Señor es real. Pero lo importante de nosotros, mis hermanos, es que tenemos que entender esta sana doctrina, esta sana enseñanza, es que nos impulsa a vivir esta vida y de conocer la realidad de nuestra identidad hoy. Y es por medio de Jesucristo y también por este depósito que ahora el Señor nos ha dado, por medio de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Mis hermanos, cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de esta forma, como dice Pablo. De esta forma, no hay sana doctrina aparte de esto. Y con esto no quiero decir de que yo no estoy condenando a nadie, no estoy juzgando a nadie, otras iglesias no. Pero sí sé de que en otras congregaciones, otras denominaciones, no se enfatiza en esto, no se enfatiza en esta palabra de Dios que en realidad trae vida. Se centran en otras áreas. Y es por ello de que la iglesia y el reino de Dios no debe avanzar como debe ser. Deberíamos ser aún mucho más de lo que somos ahora para la gloria de Dios, si es que todos realmente nos centráramos en esta enseñanza, en estas instrucciones, que realmente es lo que Pablo dice como la sana doctrina. Entonces, mis hermanos, yo espero de que ahora usted esto lo tenga un poquito más claro. Si es que no lo sabía, pues lo sabe. Y damos gracias a Dios porque Él nos permite ver a través de su palabra esta maravillosa revelación. De que no vivimos en una religión, vivimos en una relación constante, íntima con nuestro Dios, con nuestro Creador. Que podemos verle cara a cara cada vez que estamos reunidos con Él. Cada vez que venimos a tener esa comunión íntima con Él, podemos verle cara a cara a Dios por medio de la fe. Y vemos cuando actuamos y vivimos de esa forma, ese amor podemos sentirlo, aunque no andamos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Andamos por fe y no por sentimientos, pero no podemos evitar de sentir su amor, no podemos evitar de sentir su presencia, porque estamos caminando por fe y cuando estamos a solas con Él podemos realmente tener esa comunión. Eso no es religión. Y esto, mis hermanos, es lo que el mundo necesita escuchar. Esto es lo que muchos cristianos necesitan saber. De que podemos vivir esta clase de vida, de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. De poder vivir y experimentar, experiences en inglés, esta nueva vida que tenemos en Cristo. Esta nueva creación, ¿quién somos? Vivir en este nuevo cielo y en esta nueva tierra que ya ha empezado desde el momento que llegamos a Cristo. Desde que hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Es simplemente de verlo a través de la fe, esta maravillosa revelación de la palabra de Dios, para la gloria y la honra de su nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra. Gracias, Señor, por iluminar nuestro entendimiento, por darnos, Señor, de tu Espíritu para poder ver, Señor, a través de tu unción, Señor, los tesoros que tú tienes en tu palabra. Y que nosotros, Señor, somos portadores de esa maravillosa obra que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y que este mundo necesita conocer y necesita saber. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada hermano, Señor, que escucha, que ha escuchado y que va a escuchar, Señor, este mensaje. Señor, de que realmente tomen conciencia y puedan entender que esta es nuestra realidad en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, en el nombre de Cristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.